bienvenida a esta emisión en directo de Soy Marco Antonio Reyes. El tema de hoy es las 24 días para se cumplen el territorio para generar una serie de controversias, polarización, crisis, conflictos, violencia, y una demanda de que se sea por un lado y la otra también una serie de comentarios que se han generado a nivel internacional que en este momento tiene a Colombia y que tiene a los colombianos empresarios que en este momento están al borde del colapso por todo lo que está pasando en muchos países. Por eso hoy tenemos una persona que tiene mucho para contar del tema. Nos acompaña el licenciado Henry Delgado Rivera, una persona que como docente tiene una vasta experiencia, docente de varias instituciones de educación superior, técnica y media. Es concejal del municipio de Buga, es contralor de este municipio también, presidente de varias juntas directivas, entre ellas la del Hotel Guadalajara de la ciudad de Buga, del ICIBA, en el Valle del Cauca, fundador de varios medios de prensa y una persona que, hay que decirlo, en su momento tuvo mucha participación como docente y como estudiante hace muchos años, ¿no? Estamos hablando de décadas atrás y en ese sentido entonces tiene mucho para aportar. En este diálogo también nos acompaña el gerente de la revista Imagen de los Vallecaucanos de la región Pacífico, el señor Vladimir Bermúdez, y estamos con la producción de Alonso Moreno Sáenz. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, licenciado Henry Delgado. Bienvenido a esta entrevista. Y bueno, la diferencia, hace 30, 40, 50 años habían protestas, había manifestaciones. ¿Cuál es la diferencia entre eso que pasaba antes y eso que estamos viendo actualmente en este paro? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Vladimir, Marco, Alonso. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Por supuesto, los paros, los movimientos, la protesta social es una constante en la vida de Colombia desde que se inició la República hasta hoy. La protesta social no solamente en manifestaciones pacíficas, sino que ha tenido otras formas de expresión, como los paros, que es en este caso el que nos está afectando en este momento, además de una nueva y novedosa forma de protesta que ya creo yo que superó los linderos de la protesta para convertirse en un abierto proceso de enfrentamiento, de enfrentar al Estado, como son los bloqueos a las vías, violando la Constitución y violando la ley. Esto es nuevo, pero por supuesto hace 30, 40 años, cuando yo fui dirigente estudiantil, nosotros salíamos a la calle, salíamos a protestar, pero yo no recuerdo que en las manifestaciones que hacíamos le echáramos candela ni incendiáramos los almacenes, ni la alcaldía. Esa forma de protestar, ni a la policía se le quemaba los puestos, eso no se veía antes. Había manifestaciones, había inclusive enfrentamiento con la policía, pero de tirar piedra no se pasaba. Pero aquí se superó eso. Aquí se están quemando policías que están dentro de un CAI. Eso no se había visto en esa época, eso es de ahora. Luego, la diferencia es muy grande, pero siempre en la historia republicana y en la historia moderna de Colombia, las manifestaciones han estado en el día a día porque siempre hay motivos para que la gente proteste, Marco. Bueno, entonces, pero usted estuvo activo, en ese momento ustedes tuvieron conquista en esas manifestaciones, en esas protestas. Pues mire, nosotros somos producto del mayo del 68 de París. Usted recordará que los estudiantes de Francia se levantaron en mayo del 68 bajo la consigna de prohibido prohibir, por ejemplo, que era una de las consignas de ellos. Pero esas consignas en mayo del 68, que estaba en pleno apogeo la guerra de Vietnam, los estudiantes pedían que cesara la guerra de Vietnam. Eso posteriormente, años después, se suspendió, la guerra se terminó, pero fue una reivindicación de los jóvenes. Pero por ejemplo, en Colombia, en la época mía, lo que los estudiantes pedíamos era el cogobierno a nivel de la educación superior, que los estudiantes tuvieran acceso a las decisiones que se tomaban en el gobierno universitario. Y eso se logró. Esa fue una meta lograda, una meta alcanzada. Eso fue un chuleado de la época. Y por supuesto también teníamos aspiraciones políticas porque estábamos imbuidos, estábamos influenciados por las teorías marxistas,
por el triunfo de la Revolución Cubana. Eso era digamos, el marco teórico, el marco ideológico en el que nos movíamos. Y por supuesto lo que queríamos era la toma del poder, eso era la lucha, pero en la parte de la movilización estudiantil nunca se vio las azonadas, nunca se vieron la toma y el bloqueo de carreteras como se está viendo ahora. Eso es totalmente diferente. Antes de darle el paso al señor Vladimir, me voy a hacer una pregunta. Antes había de pronto más ideología y ahorita hay, yo como más pasión, como más raya, más ira, más rencor en ese sentido, podríamos decir, como para esclarecer un poquito más. Claro, había una conducta ideológica mucho más profunda, porque yo recuerdo mis compañeros se paraban en una tarima a plantear conceptos ideológicos profundos. Ahora usted lo único que les oye a los muchachos es Uribe, Paraco, el pueblo está berraco, pero no dicen nada más. Ese es todo el discurso de los muchachos. Pero yo recuerdo a jóvenes contemporáneos míos que estaban en debates ideológicos de altura, citando a Althusser, citando a Marcuse, citando a Marx, citando a Trotsky, citando a Hegel, citando a los clásicos, debates de ideas de altura, pero eso aquí no se ve. Eso aquí no saben, no tienen ni idea, no se han leído un solo texto de Marx, no se han leído un texto mínimo, pues, de Marta Harnecker, los conceptos elementales de materialismo histórico, y no tienen ni idea de eso. Eso, como lo dijo alguna vez el general Serrano cuando le preguntaron sobre la ideología de Marx en las FARC, él dijo, no, en las FARC hace mucho tiempo dejaron de pensar en Marx. Ellos ahora lo que saben es cuánto vale un kilo de coca. Yo pienso algo parecido. Infortunadamente, los muchachos hoy en día, los que están en el nivel más bajo de formación teórica, no han leído un texto que justifique ideológicamente el por qué están actuando, sin que esto quiera decir que no haya motivos para la protesta. Sí. Doctor Henry, para nosotros es placentero tenerlo usted en esta tarde, haciendo un análisis de esta situación tan delicada cuando uno ve que los grandes líderes, los grandes políticos están escondidos y dejaron solo al presidente. Pero yo le hago esta pregunta a usted. En un país democrático, ¿usted cree que la salida es acabar con los empleos, quemar carros, hacer daños vandálicos en las ciudades? ¿O cuál cree usted que es la salida a este problema tan difícil que está enfrentando Colombia, tan triste? Ya no hay nada en los supermercados. Es atinado lo que tú dices. Exactamente, en los procesos de protesta, generalmente surgen líderes. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la época del 70, cuando estuvimos en la lucha por el cogobierno universitario, de ahí surgió una figura muy emblemática del movimiento estudiantil que fue Marcelo Torres. Marcelo Torres fue un ciudadano, un estudiante de la Universidad Nacional de Bogotá, que se alzó como la figura más emblemática del movimiento estudiantil en la década de los 70. Y muchos lo seguimos a él, era nuestro líder, era un hombre que movía ideas, era un hombre que hablaba que había que luchar por una educación nacional científica y al servicio del pueblo. Eso era una ideología, pero era una propuesta de una nueva forma de pensar. Hoy yo a los muchachos no les escucho una propuesta, por ejemplo, de qué tipo de cultura quieren o qué tipo de participación quieren. Es muy difícil. Empezando porque ocultan la personalidad, ocultan la cara, con el cuento de que los van a matar. Pues yo creo que es al contrario. Uno cuando uno tiene la certeza de sus ideales y actúa dentro de la legalidad, a uno no le hacen daño. Si usted actúa en los marcos de la ilegalidad, obviamente la autoridad está para que coloque en los términos que son a las personas que se salen del marco jurídico. Pero efectivamente no lo hay. Y a nivel de los partidos políticos, por ejemplo, es muy poco los partidos y sus dirigentes que salen a fijar una posición. Infortunadamente, yo entiendo que ellos, de alguna manera, la clase política colombiana se sienten muy culpable de lo que está pasando y sienten vergüenza de salir a expresar unos ideales, a expresar algo
cuando de alguna manera ellos han sido responsables de muchas de las cosas que están pasando. Entonces, esa vergüenza, ese miedo, ese temor por ir a opinar sobre un tema de los cuales ellos en gran medida son responsables, creo yo que hace que no opinen, que no se manifiesten. Pero hay otras personas que sí lo hacen. Yo voy a decir algo que de pronto no le va a gustar a mucha gente, pero voy a decir de lo que yo he visto. Cuando llegan las elecciones salen los carteles políticos con tamales, con 30.000, 50.000 pesos. Y mucha gente sale y vota por eso. Pero ¿dónde está la otra gente que hoy yo los veo hablando y que nunca, o cuando llegan las elecciones no salen a las urnas? Porque es que en las urnas, en un país democrático, es que usted puede elegir sin tener que llegar a esta problemática de acabar con empleo, quemar carros, hacer todos estos daños. Para eso no están las urnas, es la pregunta del señor. Es que hay que mirar los antecedentes. El triunfo de Duque significó una ruptura con una tendencia que daba por hecho que iban a ganar las elecciones. Era el grupo de Petro, daba por hecho que él iba a ser el próximo presidente de Colombia. Él no se esperaba la reacción del ciudadano común y corriente que en forma masiva se volcó a votar por Duque, con una ventaja considerable de más de 1 millón de votos. El petrismo y Petro en sí mismo no asimilaron nunca esa pérdida de esa elección. Y tan no la asimilaron que ni siquiera se había posesionado Duque y ya estaban diseñando la estrategia para hacer ingobernable el gobierno de Duque. Y a fe que lo han cumplido, porque esto de ahora del paro es solo la continuación de lo que iniciando el gobierno de Duque. Duque no había calentado en la silla de la presidencia de la República y ya le estaban haciendo el primer paro. Y eso es una continuación hasta hoy. El tema es que si esa protesta política se hiciera en los marcos de la legalidad, vale. Pero es que esa protesta política va acompañada de algo que no tenía antecedentes en Colombia, que es la destrucción de los bienes públicos en forma sistemática. Porque es que, ¿qué quiere decir en forma sistemática? Es que empezaron destruyendo un transporte público en Bogotá, de 1 se pasó a 10, de 10 se pasó a 20. ¿Y cuántos van hoy? Van exactamente, le voy a decir, van 1.091 vehículos de transporte público quemados. 1.091 vehículos de transporte público quemados. El transporte público que usa el pueblo. La oligarquía no se moviliza en Transmilenio ni en el mío. La oligarquía se moviliza en sus carros blindados. El pueblo es el que va a ser golpeado con la destrucción de la infraestructura vial en los centros urbanos más importantes de Colombia. Dicen que mínimo se demora 6 meses en restablecer el servicio el mío es en Cali, en Bogotá. En Transmilenio se demoran 6 meses en restablecerlo para que medio funcione a como estaba antes del paro. ¿Eso tiene alguna lógica política? A mi modo de ver, sí. El caos. Porque en el caos, ahora, esa estrategia política que ellos consideran que les va a dar réditos en el sentido de que el pueblo les va a apoyar esto, porque el pueblo, según ellos, se va a enfurecer con el gobierno, pero puede ocurrir el contrario. Puede suceder el fenómeno contrario, Marco, que el ciudadano corriente esté realmente enfurecido con el proceder de los que están impulsando el paro, los que tiran la piedra y esconden la mano, porque es que ellos dicen que son pacíficos, pero no hacen absolutamente nada por impedir que los vándalos destruyan la infraestructura de las capitales de departamento y de los municipios, y lo que se ve es aterrador. Entonces eso va de la mano. Y la participación de fuerzas oscuras que no ocultan su interés en no permitirle a Duque gobernar y creen que estamos a pocos días de la insurrección y a la toma del poder. Ellos ya se sienten con la bandera de Colombia
en el Palacio de Nariño y en el Congreso de la República, en las cadenas de televisión, leyendo pues la proclama de la Constitución de la República Socialista de Colombia. Así se ven ellos. Hay algo muy delicado y es que estamos hablando de que este conflicto ya ha escalado a la esfera internacional y en cierta manera ya se comienza a estigmatizar a un gobierno. Ya lo vimos como al presidente le gritaban frases ofensivas en Londres. Bueno, eso lo inquieta uno como colombiano, partiendo de algo, y es que ya comienzan a darse los bloqueos, ¿cierto? ¿Qué tan peligrosos pueden ser esos bloqueos que se pueden generar a partir de esto que está pasando aquí en Colombia? Mire, hay unos analistas internacionales que desde centros académicos de Europa y de Estados Unidos, que no son de izquierda, ¿no? Porque aquí la izquierda ha cooptado el mundo de la academia y ellos, lo que ellos dicen es palabra de Dios. Pero resulta que ellos no son palabra de Dios. Resulta que hay otras formas de pensar. Resulta que hay otras formas de ver el mundo y de ver la vida. Y hay quienes dicen que Colombia es como la perla, es como el premio mayor de un proyecto político continental que es impulsado desde Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y aquí no estamos descubriendo que el agua moja. Es decir, los proyectos marxistas, los proyectos de los partidos comunistas en el mundo entero, es uno solo, la toma del poder. Desde que lo inventaron hasta hoy, ese es el objetivo último de ellos, la toma del poder. Y no tendría nada de raro, ni tampoco se podría negar que llegaran al poder siempre y cuando lo hicieran de una manera democrática. Pero es que ellos lo hacen a la brava, por la violencia. Y lo otro es el modelo de sociedad que quieren. El modelo de sociedad que quieren es un modelo de sociedad donde no hayan libertades, porque le temen a la libertad de expresión, cierran los periódicos, odian a la libre empresa, todo lo estatizan y todo se quiebra. Y ahí es donde viene el problema. Y además, cuando están en el poder, lo primero que hacen es llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y entonces todo el poder a los soviets, como diría Lenin en 1917. Ahora dicen todo el poder a la Asamblea, entonces nada de propiedad privada, nada de Congreso, nada de medios de comunicación que sean contrarios al gobierno. Eso es lo que les gusta a ellos. Y la gente empieza a empobrecerse y empieza la economía para abajo, porque lo único que produce riqueza es el trabajo. Y en los modelos socialistas el trabajo es lo único que no hay. Lo que hay es burocracia. Cuando Petro estuvo en el alcalde de Bogotá, 50.000 empleos, contratistas del distrito, que solamente iban a ir a cobrar el cheque cada mes. 50.000 personas. Pero y eso lo pagamos todos los colombianos. Eso no lo pagan solo los bogotanos, lo pagamos todos los colombianos. Ese fenómeno es un fenómeno muy grave, porque es que la izquierda en Colombia, que ha venido gobernando en un porcentaje muy alto, no diría todos, lo primero que aprendieron fue las corruptelas de la clase política tradicional. Mire lo que acaba de pasar en Cali, con la feria de Cali, con un alcalde elegido por la izquierda. Haciendo exactamente lo mismo que hace Dilian con la gobernación y lo que hace Clara Luz con la gobernación. O sea, la izquierda aprendiendo las mismas corruptelas para hacer política y para el enriquecimiento ilícito, que al final de cuentas es lo que viene a suceder. Sí, bueno, haciendo un análisis más allá, yo trato de hacer una lectura, ¿no? Hacer una interpretación, digamos una lectura del fenómeno político y de la estrategia, ¿no?, que está haciendo. Se puede pensar entonces que pronto se puede estar hablando a quebrar a una economía nacional para tratar de esa quiebra buscar unos réditos de poder. Miren, las FARC demostraron que pueden colocar al Estado contra la pared y lo pueden arrodillar cuando no hay autoridad. Las FARC demostraron, estaba Santos de presidente, y eso no pasaba un día sin que colocaran una bomba, sin que se tomaran un pueblo, sin que atentaran contra concejales, contra diputados, contra parlamentarios. Una escalada terrorista a nivel nacional y eso en los hechos. Y en la teoría decían,
suspendemos cuando se firme el acuerdo de paz. Cuando se firme el acuerdo de paz. Porque nos sentamos a negociar sobre la base de que no vamos a cesar las hostilidades. Ese era el argumento. Entonces, el pueblo desesperado también decía, no, pues firmen esa paz. Y Santos les dio todo lo que quiso. Pero Santos dijo también que eso había que someterlo a la aprobación del pueblo. Lo sometieron a la aprobación del pueblo en un plebiscito. El pueblo votó no, y sin embargo a la brava impusieron lo que perdieron en las urnas. Eso hace parte de esto. Eso puede volver a suceder. Y entonces lo que yo veo detrás del paro es que están llevando a Duque a la sin salida. Lo están llevando a la sin salida y aunque yo veo que últimamente la ofensiva está por parte del gobierno, en los últimos días ha sido inteligente Duque, porque todo lo que han hecho estos dirigentes ocultos del paro, todos estos incendios, todos estos vandalismos, era para que en Colombia ya el número de muertos fuera cuantioso. La pregunta que hacemos aquí es, para llegar a esto, digamos, de enfrentar esa reforma tributaria, que realmente que muchos fueron los que se levantaron en esto, y no solamente estamos hablando de la clase trabajadora, sino de empresarios. Una reforma asfixiante después de una pandemia, del tema del COVID, reforma de salud, reforma pensional, no habría necesidad de llegar a esto. Mire, cualquier argumento para la izquierda que tiene como propósito la toma del poder es válido. Con reforma, si no hubiera habido reforma tributaria, hubiera sido que para que no hicieran el campeonato de fútbol ese que se iba a jugar ahora en la Copa América. Se han podido inventar que no, que por Copa América no, entonces paralizan el país para que no haya Copa América. La excusa para la izquierda es lo de menos. Siempre habrá una excusa. Porque llovió, porque no llovió, porque se fue el agua, porque llegó el agua. Siempre hay una excusa. O sea que no veo yo, ellos no tienen problema en inventarse cualquier excusa para, pues yo les digo, desde antes de posesionarse Duque ya habían dicho que iban a hacer ingobernable el gobierno de este señor. ¿Me ibas a preguntar algo? No, es que ya con todo lo que usted dice acá, usted que es un testimonio vivo, que yo lo conozco a usted, metido en los grandes debates cuando estábamos jóvenes, porque ya estábamos viejos. ¿Cuál es el mensaje que usted le manda a la juventud de los hermanos en esta encrucijada en la que estamos, en que los negocios se quiebran, los medianos empresarios se quiebran, los negocios internacionales están cerrados? ¿Cuál es el mensaje que usted le manda a los muchachos? Porque ellos de cierta manera le dieron a un debate, una reforma, ya la tumbaron y ellos ya no están, porque los muchachos, por decir algo, los de UGA son buenos muchachos, pero los que están allá yo no los conozco, esos que están encapuchados yo no los conozco. No, mire, es cierto, los jóvenes indiscutiblemente tienen un sentimiento de angustia y de frustración, porque la estructura política, administrativa de Colombia les cierra el paso a ellos. Salen de un posgrado, salen profesionales, luego de un posgrado, luego de un doctorado, y se encuentran con una realidad cruel, que no tienen empleo. Eso es una cosa que golpea la esperanza de los muchachos. Pero si a eso le suman la destrucción, es peor. Pero yo no veo a los jóvenes, aunque son muy excepcionales, yo no diría que sean la mayoría de los jóvenes que le apuesten a la anarquía y al caos. Yo los veo protestando, yo los veo en los desfiles, yo los veo cantando, yo los veo expresándose de mil maneras, de una manera no violenta. Y están en todo su derecho, pero yo no los veo con una porra en la mano tumbando un poste de energía como el muchacho, el profesor de la Universidad del Valle ayer con los estudiantes de la Valle allá en Cali, con una porra de macizas de 16 kilos tumbando un poste. Que vale 30 millones. Eso. Y que de pronto hasta le cae encima al muchacho. Bueno, eso yo no lo había visto. Eso es absurdo. Ahora están en todo su derecho. Y yo creo que Colombia no será la misma. Después de este paro, Colombia no va a ser la misma. Porque hay que hacer unos cambios estructurales. Hay que, por lo menos, por decir algo, bueno, es importante que los muchachos de estratos 1, 2 y 3 no paguen matrícula.
importantísimo. Pero ¿y si salen y no tienen empleo, ¿para qué? Sí, ya podido. ¿Sí? No, ya no tiene sentido, eso golpea mucho el alma del muchacho. Pero lo que debe salir de todo esto es que hay que construir un país diferente, un país de opciones, un país de oportunidades, pero eso no lo crea sino el trabajo. Eso no lo crea sino la generación de empleo, de nuevas empresas. Pero si no creamos empleo, no creamos empresas nuevas, y lo otro es que la corrupción se lleva lo mejor del presupuesto nacional. Eso hay que acabarlo. Aquí la política no puede seguir siendo el instrumento para que los políticos se enriquezcan. Y eso va desde el alcalde del pueblo más miserable, pasando por Buga y Cali, hasta llegar a muchos, díganme usted, por ejemplo, Dilian Francisca Toro necesitaba un contrato de 70 millones de pesos por dar una conferencia. ¿Eso usted cree que ella necesitaba ese contrato? Claro. Esos ejemplos producen rabia, producen ira a la gente. ¿A ustedes les parece bien que la plata para comprar los mercados a los ancianos, como hizo Clara Luz Roldán, se la robaron cobrando 3 veces más su costo? Y que fuera de que se les demostró, porque yo lo demostré en la queja que puse a la Contraloría General de la Nación, le mandé las facturas al Contralor mostrándoles los precios y a cómo los compraron ellos, y el Contralor y la Procuraduría y la Contraloría archiven la investigación. Eso no le genera rabia. Eso genera rabia entre la gente. Y la plata que mire, yo los invito a que cada lunes vean por CMI, el noticiero de Yamid Amal, una sección que se llama 1, 2, 3. Al final, el número 3 es a los elefantes blancos. Cada lunes presentan un elefante blanco. Y la mayoría de esos elefantes blancos son platas de regalías. Yo me pregunto, por ejemplo, aquí en Buga, la plata de las regalías para el proyecto de la Guadua que pagó la CBC en convenio con la TEPA. A ver, que me muestren los resultados de ese convenio de regalías de más de 1.000 millones de pesos. Para hablar de un solo contrato. Eso genera rabia entre la ciudadanía y eso es lo que justifica la protesta. Pero yo veo que también hay mucho joven ingenuo que no sabe que detrás de su protesta justa está el proyecto político ideológico de los que nos quieren poner aquí un estado donde prohíban la libertad de prensa y no tengamos cómo salir aquí en la revista Imagen del Valle, ni tengamos medios de comunicación abiertos y democráticos y participativos, ¿no? Los prohíben o los censuran. Hacia allá es que nos llevan. Y eso es lo que los que creemos en democracia, los que creemos en este modelo de sociedad democrática y participativa y comunitaria, le apostamos. Yo le apuesto a eso. Podríamos entonces darle un mensaje a esas personas. Primero, a esos jóvenes de los que usted habla que realmente están desesperanzados por tantas faltas de oportunidades, por lo que está sucediendo. A esos empresarios que también están angustiados porque no saben qué hacer frente a lo que está pasando, empresas que prácticamente se han visto abocadas casi al cierre. A esos padres de familia, a esos trabajadores también que están peleando por sus derechos, a esos profesionales de la salud y al gobierno nacional que sé que nos ve, nos escucha, nos lee también, a todos esos funcionarios del Estado, alcaldes de los municipios del Valle del Cauca y de todo el país, y también a la gente del exterior que nos está viendo, porque en este momento hay una gran opinión internacional frente a lo que está pasando en Colombia. Licenciado Henry Delgado, ¿qué le dice a cada uno? Un mensaje cortico a cada uno de ellos. Yo a los empresarios les diría que perseveren, porque ahora sí que se va a necesitar el papel de ellos. Ellos son el motor del trabajo en este momento. Que perseveren, aunque sé que muchos se han quebrado, aunque sé que muchos han cerrado sus empresas, que hagan el esfuerzo, que perseveren para que podamos salir adelante. A los muchachos que ya lograron lo más importante, es que fueran escuchados, que se logró que la matrícula, los estratos 1, 2 y 3, se aplique a ellos, que no se les cobre la matrícula y que se logre más participación ciudadana en la administración del gobierno nacional, departamental y local, y que la clase política entienda que no se pueden seguir robando el presupuesto nacional. La clase política, con muy contadas excepciones, lo único que saben es robar el presupuesto nacional, departamental y municipal. Por eso
parte de los problemas que tenemos en este momento tiene su origen en esa clase política que no está preparada para enfrentar los problemas sociales. Mire el cara del presupuesto, concejales, alcaldes y gobernadores. Pero para enfrentar las crisis de los problemas sociales como el que estamos viviendo, para eso no saben nada, no tienen la menor idea de cómo sentarse a enfrentar un problema de esta naturaleza. Luego, entonces, hacer una pausa en el camino y que no sean solo llamadas de lata. La política no es de un día, no es de unas elecciones, es de todos los días. Elegir bien, no elegir más politiqueros, elegir gente honrada y que tenga un proyecto ciudadano, un proyecto de participación ciudadana de verdad, no de palabras, porque ese es el otro hecho. Aquí las palabras han perdido valor porque los políticos han desvalorizado el valor de la palabra y necesitamos volver a darle valor a la palabra, que la palabra sea como la palabra del gallero, cumplida, de honor. Eso necesitamos. Y eso es lo que necesitamos aquí. Y por eso este especial de la revista Imagen de los Vallecaucanos de Región Pacífico, hoy con el licenciado Jaime Delgado Rivera, una persona con una experiencia, un conocimiento y un gran aporte en este momento para todos nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Marco, muchas gracias. Igualmente a Vladimir, a la revista Imagen del Valle, muchas gracias. Y a todos los que nos escucharon y vieron a través de este medio, muchas gracias. Buena tarde.